Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta mesa de diálogo sobre la arquitectura tapatía vista desde afuera, que bueno, van a estar aquí eh, participando Laura Barba, Michael Snyder y Fabián Capello. Bueno, grandes amigos, grandes personas. Esta es una mesa de diálogo que creo que de manera informal ya ha pasado varias veces entre nosotros. Si pusiéramos aquí unos mariscos al centro y una botella de Bacardí, es un domingo que ya ha pasado. Entonces, creo que pues está muy interesante como poder compartir esto con el resto de ustedes. Y pues nuevamente muchísimas gracias a todas las involucradas y organizadoras de este evento. Y bueno, me voy a permitir nada más leer las semblanzas de los participantes para dejarlos hacer de las suyas. Bueno, Laura Barba, socia y codirectora de Diagrama Arquitectos de 2016 a 2021, es arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, del 2015. Ha realizado estudios complementarios sobre historia, arte y arquitectura en Harvard Extension School, en el School of Museum of Fine Arts de Boston y en el Colegio de Artes de París, así como en el Centro de la Cultura Arquitectónica y Urbanística de Guadalajara y pues nuevamente en el Fora. Acreedora a premios y concursos como la beca SMFA en Boston, así como el primer lugar en el concurso de jóvenes emergentes de Boston Museum of Fine Arts en el 2010. Primer lugar en el concurso Pocket Parks para el gobierno de Zapopan en el 2014 y segundo lugar en el concurso COARC Centro Cultural Chapultepec, así como la mención honorífica en el concurso Arquine número 16 y finalista en la Bienal de Arquitectura en la Academia Nacional de Arquitectura en su capítulo de Jalisco en el 2021, así como una mención honorífica en esta misma Bienal. Fue profesora de taller de diseño 1 en la Escuela Superior de Arquitectura Aquiles Arc en Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, Laura. Bueno, Michael Snyder es un periodista independiente radicado en la Ciudad de México y especializado en comida, arquitectura, viajes y cultura. Puras cosas buenas. Es colaborador habitual de la T Magazine y ha escrito para diversas publicaciones, incluidas el New York Times, LA Times, The Believer, The Nation, Scientific American, The Caravan, Lucky Beach, Travel and Leisure, Saber Food and Wine, Punch Eater y Roads and Kingdoms, entre otros. Antes de mudarse a México, Michael vivió 5 años en Mumbai, India, donde contribuyó tanto a publicaciones extranjeras como revistas regionales, incluidas Architectural Digest, perdón, Indian Quarterly, y se desempeñó como editor colaborador en ambas, GQ India, The Caravan, Open y The Tiempos de India. Michael se graduó Phi Beta Kappa y Magna Cum Laude en la Universidad de Colombia en el 2010 con una licenciatura en literatura inglesa y religión comparada. Bienvenido, Michael. Y por último, pero no menos importante, el maestro Fabián Capello. Fabián Capello es un diseñador de mobiliario y productos diversos y realizó sus estudios en la University of Art and Design de Lausanne, Suiza. En 2009 obtuvo el grado de maestría en diseños de productos en el Royal College of Art de Londres. Fundó el estudio Fabián Capello en 2010 en Londres y en ese mismo año y el siguiente fue galardonado con residencias de investigación en Corea, Portugal e Italia, en donde trabajó directamente con artesanos locales. En estas estancias identificó recursos locales no valorados para incorporarlos a sus procesos de diseño. De estos resultados han quedado algunas obras en la colección permanente del British Council. Su trabajo abarca una amplia gama de productos, así como diversas escalas, para instituciones públicas, museos y galerías de diseño prestigiosas, como en el Museo de las Artes Decorativas de París en el 2015. Se ha enfocado en extender el diseño no como un ejercicio aislado, sino como un elemento de conexión entre la gente y su vida, los modos de producción y la cultura, el lugar y su identidad. En 2015 fue seleccionado como uno de los 20 mejores diseñadores menores de 40 años por la revista Wallpaper. Mudó su estudio a la Ciudad de México en 2016 y desde entonces su trabajo ha estado influenciado por la complejidad cultural local. Bienvenido, Fabián Capello. Bueno, gracias por venir. Antes que nada, quisiera agradecer a Arabella por invitarnos y por organizar este evento. Pues la idea es que esa conversación sea lo más como abierta y fluida posible. Entonces, quisiera empezar preguntando a Laura, que es de Ciudad Obregón, en Sonora.
que tú, antes de llegar a Guadalajara y pues apenas llegando a Guadalajara, ¿qué tanto idea tenías de la existencia de una escuela tapatía en la arquitectura y cómo te fijaste en como las características principales de lo que ahora llamamos la escuela tapatía? Hola a todos, muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio. Pues yo crecí en Sonora y me mudé a Guadalajara en 2010. E inicialmente cuando me mudé aquí para estudiar arquitectura no tenía una idea clara de cuál era la identidad de la arquitectura tapatía, ¿no? Fue un poco más adelante. Yo vivía justo en esta calle, en Libertad, a unas cuadras, y mi departamento estaba a unas cuadras de casa del arquitecto Juan Palomar, en donde en ese momento trabajaba ahí mi novio, ahora esposo, y un amigo mío. Entonces era muy común que después de las clases, ya al final de la tarde pasaba a saludarlos, y fue con Juan Palomar con el que empecé a comprender un poco de la importancia de este legado histórico en la cultura de arquitectura en Guadalajara, ¿no? Juan nos hablaba muchísimo de la formación de la Escuela Tapatía de Arquitectura y de lo importante que era nosotros siendo alumnos el intentar comprenderla, intentar entender por qué nació, cuáles eran sus ideales, cuáles eran sus principios, no con un afán de mimetizar formalmente el esfuerzo de estos arquitectos, sino con la intención de cultivar un interés profundo y genuino por las tradiciones, ¿no? La Escuela Tapatía de Arquitectura fue un movimiento que se dio alrededor entre 1924 y 1936, que se caracterizó por un grupo de ingenieros que hacían proyectos con ciertas ideales en común, ¿no? Uno de ellos era el tratar de voltear a ver ciertos elementos de la arquitectura popular en Jalisco e intentar retomarlos, ¿no? Intentar retomar como este ambiente de magia, serenidad, intimidad y traerlo también a la ciudad, ¿no? Eh, yo creo que fue un momento clave para la arquitectura en Guadalajara. Esto fue previo a que se fundara la primera escuela de arquitectura, y creo que es un buen ejemplo para analizar también cómo como alumnos vamos generando un pensamiento crítico, ¿no? En ese momento, eh, pues comenzó con tener un poco de referencias internacionales sobre la arquitectura mediterránea, cuando Luis Barragán hizo unos viajes y entonces de estos libros de Ferdinand Bach notó que en esa arquitectura mediterránea podía vincular ciertos elementos de las tradiciones populares de las zonas rurales de Jalisco con la arquitectura mediterránea, y entender así que había una raíz desde la arquitectura clásica y también morisca, ¿no? Entonces creo que eso fue como una especie de espejo a lo que estaba pasando aquí, y también como de justificar el qué tantas cosas podríamos hacer si volteamos a ver a las mismas construcciones que están ya en nuestro país y las empezamos a usar ahora que estamos viviendo en un contexto mucho más urbano, ¿no? Pues fue un momento en el que las casas se buscaba mucho esta transición entre los espacios exteriores y los interiores, donde se buscaba mucho incluir patios, jardines, fuentes, como una vinculación muy clara con el espacio natural, y siempre estar buscando generar un ambiente, una atmósfera de silencio, de serenidad, de contemplación, ¿no? Estos mismos ideales creo que es algo que identifica ahora a la arquitectura tapatía contemporánea, en la que siento que no es necesariamente replicar una fórmula eh, o copiar ciertas formas, mimetizar un lenguaje quizá más visual o más estético, sino mantener esa curiosidad genuina de volvernos a preguntar cuál es nuestra historia, de dónde venimos, cuál es nuestra raíz, o sea, qué es lo que nos identifica. Y a mí me da mucha risa y me encanta, ¿no? En algunas clases o reuniones en las que he ido, recuerdo que hace poco alguien hizo un comentario, también arquitecto, que decía, es que yo estaba platicando con mi cuñado, que es cardiólogo, y un poco se reía de nosotros porque decía, yo voy a un congreso de cardiología y entonces lo que hablamos es como
bueno, ¿qué está pasando en 2024? ¿Qué nuevos avances tecnológicos hay? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué problemáticas deberíamos estar trabajando? Y luego escucho que tú vas a tus clases y están como en el paso uno, ¿no? ¿Qué es la arquitectura? ¿No? O sea, ¿qué es habitar? ¿Qué es estar en el mundo? Y a mí eso es algo que me encanta de haberme educado en arquitectura aquí en Guadalajara, que siento que cada vez vamos un poquito más profundo, ¿no? No significa que no estemos avanzando, sino cada vez tenemos un conocimiento como un poco más profundo de cuestionar realmente cuál sería la forma más bella de estar en el mundo, cuál sería la forma más placentera de estar en comunidad. Y creo que son como preguntas muy, muy valiosas que hacen que la arquitectura que se genera aquí sí considero yo que es diferente a otras ciudades en el país y que busca justo como esta familiaridad, ¿no? O sea, más allá de generar un asombro por ser como muy innovadora, creo que hay un esfuerzo colectivo por tratar de hacer sentir al mayor número de personas en casa, ¿no? En hogar, y que los espacios, más que generar un asombro, generen cierta familiaridad, que detonen ciertas memorias, que se haga como este ejercicio muy lúdico entre decir, wow, estoy en un lugar nuevo que no conozco, pero se me vienen tantas memorias a la cabeza de lugares en los que he estado y que he visitado o que he visto en fotografías o he visto en otros viajes. Y me parece un ejercicio súper interesante, eh, y que bueno, también yo estoy muy contenta de participar en eso. Pues, o sea, empezando de esa postura de como pues la escuela tapatía siendo como pues un momento histórico y un como tradición que realmente se funda en cierta como pues institución educacional. También me interesaba mucho hablar con Fabián en particular sobre como pues otras expresiones de la ciudad de Guadalajara. O sea, tu trabajo tiene mucho que ver con producción material fuera de esas instituciones, quizás. Entonces quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo relacionas con otras expresiones del tejido social, el tejido urbano de Guadalajara, como fuera de esos edificios de arquitectos de renombre? Gracias, Michael, para tu pregunta. Qué lindo escucharte hablar de habitar, estar en el mundo de la manera que hablas de lo que la arquitectura tiene que generar, ¿no? Como me inspiró mucho. Es verdad. Yo creo que no soy arquitecto y por ende me interesa mucho entender la arquitectura como uno de los ingredientes que componen, o una de las plantillas, una de las herramientas, ¿no? Que componen nuestro mundo material. Y creo que es muy poco fértil como de aislarlo, ¿no? Totalmente de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, de otros aspectos materiales de nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, y tú lo mencionas muy bien, ¿no? El mundo natural o donde decidimos o omitimos para que viva, um, pues sí, la naturaleza, los árboles, la fauna. Creo que esos son componentes súper importantes de la ciudad. También lo que me interesa mucho imaginar aquí o considerar aquí en Guadalajara son los espacios públicos, ¿no? Los espacios que son dejados sin construir para que haya actividades que generan pues un sentimiento de comunidad o a lo menos que permiten también intercambiar, ¿no? Lo que lo mínimo de lo que necesitamos para vivir. Um, y obviamente yo creo que lo que es muy importante también para mí es que todas estas cosas que miro, pues quizá tienen más que ver con el auto construido, quizá tiene más que ver con lo que no es planificado de una manera y lo que ocurre. Y creo que eso define muchísimo, ¿no? Lo que Guadalajara es y cómo es visto. Um, También, y creo que las cosas se relacionan mucho, ¿no? Hablabas mucho de materialidad o de sensación que dan materiales. También creo que la ciudad se construye mucho a partir de materiales y muchos a partir de materiales que pertenecen a un territorio. Entonces, con una forma de localidad, ¿no? Que genera también una identidad muy precisa. Um, y creo que puedo preguntar algo a Laura o te pregunto algo a ti. Um,
escuchándote hablar de cómo entendías este momento clave en Guadalajara, ¿cómo me gustaría preguntarte cuál sería tu obra favorita, deseada, la más soñada en un mundo ideal, ¿no? Que podrías añadir al tejido que es Guadalajara, con sus edificios, con sus árboles, con sus espacios vacíos, con sus baldios, etcétera. Pues creo que me entusiasma hacer muchísimos tipos de proyectos. Ahorita quizá dos que se me vienen a la mente tienen que ver más con espacio público y rehabilitación. Me encantaría, por ejemplo, que me tocara en algún momento ver que se iniciara la restauración del río Santiago, por ejemplo, ¿no? O sea, que hiciéramos un proyecto de ciudad, de un master plan pensado para obviamente muchísimas décadas en la que logremos hacer este parque lineal y este espacio público eh, que además implicaría un proyecto interdisciplinario donde tendríamos que trabajar con biólogos, políticos, urbanistas, antropólogos, y creo que sería un proyecto que sin duda cambiaría muchísimo la dinámica de esta ciudad, ¿no? Y que aportaría de formas tan positivas el tener un espacio público de esa magnitud. Y otro de los proyectos que me emocionaría mucho si se lograra construir, cuando estaba en la universidad, mi proyecto de tesis fue un proyecto que se llama Anillo Primavera, que es una iniciativa que lleva más de 10 años, es un taller que lleva más de 10 años en la enseñanza, ¿no? Y que está liderado por Sandra Valdés y Pedro Alcocer, donde el objetivo de este taller es trabajar con soluciones de conservación del bosque de la primavera, ¿no? Entonces identifica como todos estos pueblos que rodean el bosque de la primavera como el anillo primavera, y pues la intención de estos proyectos de investigación y proyectos de diseño es identificar con cada poblado en específico qué está pasando con la cultura local, o sea, qué es lo que la gente acostumbra a hacer, cómo está su sistema de economía, a qué se dedican, qué espacios públicos son los que usan, qué espacios consideran peligrosos, etcétera. En mi caso, a mí me tocó trabajar junto con un equipo de trabajo, con otros alumnos, en un pueblo que se llama San Juan de los Arcos, y es uno de los pueblos que dentro del anillo periférico está un poquito más alejado del bosque, ¿no? Y fue muy interesante porque estuvimos durante un año yendo a visitar semanalmente y hacer como este proceso primero de socialización antes de proponer un proyecto de diseño, en el entender qué tan vinculados o desvinculados se sentían al bosque en ese momento, y entender también como las fortalezas y carencias que había en ese sitio, ¿no? Al final la propuesta que nosotros hicimos fue una serie de senderos que conectaban ciertos hitos, donde pudimos catalogar de alguna forma cuál era el patrimonio dentro del entorno construido, pero también cuál era el patrimonio dentro del entorno no construido, ¿no? Del entorno natural. Entonces íbamos identificando también como estos hitos intangibles que tienen que ver más como con una cultura, con ciertos ritos. Y bueno, descubrimos que mucho de este poblado, este pueblo lo atraviesa una carretera y del otro lado hay un espacio natural muy rico, donde hay una presa, están también las ruinas de un torín, una antigua plaza de toros, hay unos espacios arbolados muy, muy grandes que se usan como una capilla al aire libre. Entonces son espacios que un poco han quedado medio abandonados, y que hablando con las personas mayores, sobre todo que vivían en ese pueblo, había una desvinculación entre las tradiciones que ellos hacían y la gente joven que como simplemente ya no, pues ya no era tan accesible llegar a esos sitios o ya no tenían el mismo ritual, ¿no? Entonces creo que en ese proyecto, a través de más la investigación que la arquitectura, creo, fue que resignificamos un poquito o hicimos como algunas propuestas más bien que se podrían llevar a cabo sin la intervención de ninguna otra institución, ¿no? Hicimos propuestas de senderismo o pequeños pabellones de madera sobre los sembradíos de caña, que es lo que siembran allá. Y un poco la intención, por ejemplo, de estos pabellones era que nos comentaban
que todas las personas del pueblo trabajan en la agricultura, ¿no? Pero sus jefes no son de esos poblados, son de otras localidades. Entonces realmente no tienen buenas condiciones de vida mientras están trabajando, no hay espacios con sombra, no hay comedores, no hay espacios para las siestas, aunque son jornadas súper largas. Y un poco la intención de estos pabellones era diseñar un manual de autoconstrucción de cómo se puede hacer este pabelloncito, que estaba en pilotes para que se ajustara a la topografía del terreno y que entonces ellos mismos pudieran presentárselo a sus jefes y decir, queremos hacernos este espacio más digno para poder trabajar y obviamente estar más sanos, más felices, más productivos y que entonces pues como que básicamente se pudiera autogestionar y replicar, ¿no? Muchas de las intervenciones fueron simplemente como acomodar piedras para hacer un piso, la Plaza de Toros, que actualmente es como un lugar muy estigmatizado porque se utilizaba más como en temas de drogadicción o habían pasado como violaciones que la gente del pueblo ya no tenía, pues no lo tenía como con una buena imagen. Creo que al unirlo a estos senderos donde la gente transita todos los días, creo que también pues se va llenando un poquito más de vida, ¿no? En el caso del Torín hicimos una propuesta de anfiteatro donde trabajábamos con diferentes alturas. Este es un espacio circular delimitado por un muro de piedra donde al centro no hay nada y que es muy bello por sí solo. Ves como un pedazo de cielo, pero que, que no estaba funcionando, ¿no? Y que la gente no lo tenía como en alto estima y que simplemente con entender quizá un poco de las actividades, la mayoría de la gente de ahí camina todos los días a Tala para comprar todos los recursos, entonces era simplemente como diseñar ese sendero de en lugar de caminar por la carretera, podemos caminar por ese espacio natural en el bosque que atraviesas y pasas por ciertos sitios de tu pueblo como el Torín, etcétera, y que simplemente se va vas haciendo que la experiencia del día a día sea un poquito más cómoda, ¿no? No es necesariamente el gran gesto de construir un museo, un centro cultural, que es normalmente lo que se propone en este tipo de proyectos, sino pensar más bien en tratar de entender que como arquitectos estamos diseñando la escenografía para la vida de muchas personas, ¿no? Y que si lo pensamos de esa forma, pues deberíamos de intentar hacer que todas las actividades del día a día se hagan de una forma más placentera, más segura, más cómoda, más inclusiva y sobre todo más bella, ¿no? Más disfrutable. Creo que quizá como esos dos, o sea, si se pudiera dar seguimiento al proyecto que ellos tienen de Anillo Primavera, que tienen más de 100 propuestas de lo que se podría hacer en todos estos poblados para conservar justamente el bosque, sería increíble y también la restauración del río sería, wow, utópico, ¿no? O sea, me imagino que sería un impacto impresionante en todas las personas, no solamente las que viven cerca de esa zona, sino toda la ciudad. Bueno, qué interesante que solo nos propones caminos, ¿no? De una manera. Los dos proyectos son eso. Y creo que tiene algo que ver con también la posibilidad de caminar en una ciudad, ¿no? Y ¿quieres preguntar algo, Michael? ¿O tenemos una pregunta para ti? Como quieras. ¿Tienes una para Michael? Sí, bueno, yo estaba un poco curiosa con el tema de cuando estábamos hablando del movimiento de la Escuela Tapatía de Arquitectura en Guadalajara. Quería preguntarte si dentro de todas estas investigaciones y artículos que has escrito y lugares que has visitado, si encuentras quizá en otro país un movimiento similar o una escuela ideológica similar en algún otro sitio. Bueno, siento que hay un par de formas distintas para pensar en qué consiste un movimiento, ¿no? O sea, yo creo que lo más como semejante en cuanto a la estética formalmente, filosóficamente, quizás sería la escuela de Oporto, empezando en los 50, 60, con esa búsqueda de una identidad regional, de los fundamentos de en qué consiste una casa tradicional portuguesa. Ahí con unos como
raíces raras de que el gobierno, la dictadura, justo estaba buscando lo mismo para imponer una visión de como Portugal tradicional, lo que sea, y contrataron a unos arquitectos que estaban en ese momento trabajando a buscar como pues una modernidad para aplicar ahí en Portugal, y bueno, con esos fondos buscaron una investigación muy profunda sobre la arquitectura vernácula en todos lados de Portugal, y propusieron como un cierto tipo de regionalismo que tiene ciertos rasgos en comunes. Pero dentro de Latinoamérica yo siento que hay como también las lineajes y genealogías, de cierta forma, que se desarrollan en instituciones educativas, sobre todo. Entonces, pues estéticamente, formalmente, filosóficamente, no tiene nada que ver con Guadalajara, pero yo siento que de cierta forma lo más parecido que he visto sería San Paulo, que es una arquitectura radicalmente distinta, o sea, como masas, volúmenes enormes de concreto flotando, o sea, pues ya sabes cuánto me encanta Sao Paulo. Pero en el sentido de que hay una profundización constante a través de esos mismos intereses y justamente por el FAUSP, que fue fundado por Vilanova Artigas y profundizado por Mendes de Rocha y otros maestros de la arquitectura paulista. ¿Ves procesos similares, de cierta forma, en Paraguay hoy en día? Con la escuela, creo que se llama Taller E, en la Universidad de Asunción, o sea, quizás estoy equivocado, pero fundado justo por Solano Benítez y Javier Corbalán. Y ahí ves de una forma como muy puntual y muy reciente el invento de un lenguaje. Y ahora ves como una segunda generación de arquitectos trabajando bajo la instrucción de esos grandes maestros, utilizando una materialidad, una formalidad, un acercamiento con el proceso de construcción, pues bastante parecido a lo que hacían sus maestros. Entonces yo creo que hay distintas formas de generar un movimiento entre comillas quizás, y distintas formas para verla, pero yo creo que lo más importante es esa sensación de formar comunidad a través de una práctica. Y eso es algo que sí vi muy claramente aquí en Guadalajara, entre tú y tus socios y como maestros y todo. Sí, eso me parece muy lindo de aquí, ¿no? Como el gremio y las escuelas que son muy abiertas a colaborar entre instituciones y también como este tema de que hay muchos proyectos que son autogestionados, ¿no? Que no, o sea, que son escuelas sin pertenecer a ninguna institución y que normalmente están propuestas por personas jóvenes, o sea, por estudiantes que querían tocar otros temas que quizá en la escuela no se estaban hablando y entonces fue convocar y, y bueno, y la gente va, ¿no? Y es multigeneracional también, que eso lo hace muy, muy rico. Yo creo que pues el lado polémico de eso, si queremos entrar en eso, sería que justamente esos tipos de instituciones, institucionalización de una perspectiva y práctica de arquitectura puede también generar cierto estancamiento que termina, o sea, otra vez regresando a San Paulo, un lugar increíble, pero también hay muchos arquitectos que están no copiando para nada, pero sí como regresando a las mismas soluciones a problemáticas arquitectónicas y espaciales que usaban sus profesores, y pues a veces son correctos, y honestamente si vas a como imitar a alguien, pues a lo mejor sea Pablo Mendes de Rocha, ¿no? O sea, no está mal, pero a veces llegamos a un contexto en que la ciudad ha cambiado y pues a veces las escuelas o las disciplinas de arquitectura no están cambiando o respondiendo directamente o puntualmente o claramente a las problemáticas actuales. Y pues de hecho justo te quisiera preguntar a ti, eh, que pues en una parte de tu carrera, tú y Manchas estaban trabajando dentro de un desarrollador, ¿no? O sea, y justamente intentando a como empujarles hacia una pues calidad espacial mayor de lo que estaban construyendo. Algo que me impresiona mucho a mí cada que regreso a Guadalajara, que es como pues cada 8 meses, algo así, veo como 15 edificios nuevos y de esos 15, pues 14 son horrendos. Y se me hace muy triste, pero esa es la realidad de la ciudad. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos con esto, con esos edificios? ¿Cómo incorporamos esto en el imaginario de la ciudad y qué significa la arquitectura tapatía? ¿Y cuáles son como no sé, las ideas, los fundamentos de la escuela tapatía que sí se puede aplicar a esos edificios? ¿Y cuáles son los que yo no vivo acá, que tienen que dejar atrás para poder realmente lidiar con esos problemas del desarrollo y la verticalización de esta ciudad? Sí, ese es un tema súper interesante porque
digo, para mí también ha sido un cambio radical del 2010 que llegué aquí y ahora ver el paisaje construido o el entorno construido en los últimos 14 años, ¿no? Ha cambiado radicalmente. Justo, de hecho, cuando yo me gradué de la universidad, mm, fue cuando empezó quizá en 2015 como a, a crecer verticalmente Guadalajara. Y recuerdo que mis profesores sí nos decían como aléjense de ahí, ¿no? Va a ser cansadísimo, es incontrolable, es ingobernable. Enfóquense, o sea, busquen enfocarse un poquito más en lo doméstico, ¿no? Y bueno, necia que soy, y Luis también, fue como claro que no, o sea, si esto se está construyendo con esta velocidad y esta voracidad, ¿por qué no deberíamos de estar involucrados los arquitectos en esto, ¿no? Y a mí algo que me impresionaba muchísimo es que todos los desarrollos que se construían, eh, muchos de ellos no tenían arquitectos en sus equipos, ¿no? O sea, eran financieros gestionando cómo construir. Y a mí me parecía que sí había como una distancia muy grande y una falta de comunicación entre el gremio arquitectónico y urbanístico con este movimiento que estaba pasando, ¿no? Y que simplemente como voltear hacia el otro lado e ignorarlo, pues no va a hacer que se frene y no va a hacer que mejore, ¿no? Em, en ese momento nosotros también teníamos la idea de, para comenzar nuestro estudio de arquitectura, que teníamos que autogestionarnos nuestro propio trabajo, ¿no? Que los dos siendo foráneos, yo siendo de Sonora y él de Tamaulipas, pues nunca íbamos a tener como el encargo de la tía que te dijo, oye, hazme una casa, etcétera. Entonces, que nos tocaba a nosotros salir y gestionar los proyectos, ¿no? Y una iniciativa que tuvimos desde el inicio fue como ir viendo lotes en Guadalajara o terrenos abandonados o casas que estaban en deterioro y tratar de gestionar un proyecto para presentárselo a algún inversionista privado y poder hacerlo, ¿no? Un poco así surge Diagrama, que fue nuestro primer estudio de arquitectura, el que tuvimos hasta el 2022. Y bueno, con ese proyecto trabajamos de forma interdisciplinaria con muchas personas distintas. Trabajamos con personas dedicadas a bienes raíces, a la construcción, a financiamientos de bancos, analistas, mercadólogos, etcétera. Y había una intención como muy clara de tratar de comprender cuál era la demanda de vivienda de Guadalajara, ¿no? Esto también era un grupo de personas jóvenes, o sea, todos teníamos menos de 30 años, quizá habían solo como el 5% del equipo era de 40 para arriba. Entonces, pues sí era como buscar hacer esta utopía, ¿no? Y cómo podemos hacer un puente entre este movimiento que está pasando y este crecimiento vertical y la idea de proponer una mejor ciudad. Entonces, bueno, muchos de los proyectos fue cuestionar el qué se estaba ofertando en ese momento, ¿no? O sea, qué consideraban como un departamento digno los desarrolladores y qué consideraban como las amenidades en las cuales tenían que cumplir como un tipo de checklist, ¿no? O sea, el lobby de triple altura, check. Alberca gigante en la azotea que nunca se usa, check. Y entonces como que se iban haciendo proyectos que creo que tenían que ver más con voltear a ver, voltear a ver lo que estaba pasando en otras ciudades o en otros países, que el tratar de generar un lenguaje desde aquí, ¿no? O sea, desde Jalisco. Nosotros un poco de lo que intentamos proponer fue el ponerle mucha atención a lo que pasaba en las plantas bajas, ¿no? El cómo podemos relacionar el edificio con la calle y quizás si nos pedían desde el día uno, oye, ¿sabes qué? Toda la planta baja va a ser estacionamiento porque lo necesitamos y ya sobre eso van departamentos. Sí buscábamos dialogar en cómo poder hacer que las plantas bajas fueran mucho más sociales, ¿no? Otra idea que buscamos incluir, creo que cada proyecto que hicimos fue como una pequeña tesis en las que íbamos como pensando en, en formas de vincular la vivienda vertical con la vivienda horizontal, ¿no? En uno de los proyectos, por ejemplo, pensamos en que las amenidades que se proponían normalmente en los edificios no son utilizadas porque la gente aquí, no sé si para bien o para mal, está muy acostumbrada
a lo privado, ¿no? Como no es una ciudad tan colectiva como en otras ciudades. Y entonces como que esta idea de tener en la azotea un espacio completamente abierto donde no había ningún tipo de privacidad, vimos que era un poco también el tema del por qué no se usaba. Y en ese proyecto en específico decidimos acomodar las amenidades como en diferentes puntos del edificio, en diferentes niveles, pensándolo más como, imagínate que esto es una hacienda deconstruida, ¿no? Y esta es la hacienda y vamos agarrando cada habitación, ¿no? Y esta es la sala, y este es el patio central, y este es el huerto, y esta es la cocina que tiene estas dimensiones. Y entonces empezamos a utilizar como esas características espaciales de las haciendas para meterla dentro de esta tipología en la que decíamos, bueno, si hubiera un espacio colectivo para comer, pero para hacer reuniones, que es algo que pasa mucho aquí, el tener como los domingos con tus amigos o sábados invitar gente a tu casa, quizá en un departamento más pequeño no lo podrías hacer, pero ¿qué tal si en ese edificio hubiera, no sé, un comedor casi como el que ves en las haciendas, como muy conectado hacia el exterior, con alturas muy generosas, con materiales naturales, con muros sólidos que permitieran que la temperatura dentro fuera mucho más cómoda? Y también pensamos en eh, cómo transformar la idea de tener un patio, que era algo, es algo que creo que mucha gente quiere, ¿no? En la ciudad, el tener una casa con un patio, ¿no? Y el cómo poder transformar esa misma experiencia a un patio colectivo. Entonces, en ese proyecto diseñamos en la azotea una especie de, casi como casa sin techo, ¿no? O sea, era un jardín gigante lleno de diferentes habitaciones con diferentes características, donde en cada uno había un jardín distinto, quizá alguno tenía un elemento de agua, quizá otro era un patio de piedra, quizá otro era un jardín contemplativo con vegetación. Y bueno, entonces como que ha sido, creo, como una labor de ir como analizando qué es lo que se valora aquí y cómo podemos empezar a construirlo ahora en vertical, ¿no? Y creo que ponerle atención a la materialidad, a que no todos los edificios por ser altos tienen que ser blancos o grises, o sea, sí podemos continuar con el color, sí podemos continuar con la vegetación, sí podemos continuar con los espacios abiertos, bien iluminados, bien ventilados naturalmente. Simplemente es como tratar de cambiar las estrategias y estar muy abierto a tener comunicación eh, con grupos de personas de diferentes disciplinas, ¿no? Porque creo que también se estigmatiza que todo lo que se hace mal viene como de una maldad muy pensada, pero muchas veces viene desde la ignorancia, de que no todos tienen la educación de urbanismo o de hacer ciudad y que a veces sí es compromiso de arquitectos, urbanistas y universidades el empezar esas conversaciones, iniciar ese diálogo, tener apertura, insistir, ¿no? O sea, ser firmes y ser pacientes. Y no sé, creo que como intentar hacer también un proceso más colaborativo. Pues primero, Arabella, ¿cómo vamos de tiempo? Solo para 5 minutos. Entonces. Ok. Va. Entonces yo tengo una más para ti, Fabián. O sea, eso medio es como pues una forma de pensar en como las posibilidades para una arquitectura tapatía, no solo hacia el futuro, pero desde cierta forma desde arriba, ¿no? O sea, es como pues desarrolladores y arquitectos haciendo decisiones que van a afectar la forma en que la gente vive en la calle y vive la ciudad. Pero una gran parte de tu trabajo es medio el opuesto, ¿no? Es como entrar en talleres que ya existen, que en muchos casos son parte de una herencia de oficio que implica como generaciones de pues, conocimiento y sabiduría y práctica. Entonces, ¿qué sería la forma de cómo pues, generar la ciudad que queremos a partir de esas tradiciones o esas prácticas y oficios? Sí, ¿qué tenemos que aprender de como ese lado de la ciudad que a veces no incluimos en la percepción de lo que se considera arquitectura? Sí, qué interesante que no hay tanto conocimiento sobre lo que la ciudad puede fabricar, por ejemplo, ¿no? Que sería lo más básico de entender para generar nuevas formas, yo creo, ¿no? Mm,
hay algo que digo siempre y que intento tener en mi mente, es esta idea que en una ciudad hay probablemente más cucharas que edificios. Y eso es bien interesante porque, pues, de una manera participan a una, pues, no sé, a generar situaciones también, ¿no? Y son fabricadas en un lugar también y tienen implicaciones, eh, pues, de la misma manera que la arquitectura lo tiene, ¿no? Aunque tenga otra escala. Y eso siento que me hace pensar muchísimo en lo que dices, ¿no? Cómo consideramos también los recursos de producción adentro de una identidad, ¿no? De cómo hacemos ciudad. Em, pues eso es, yo intento desarrollarlo en mi trabajo a la escala de quizás productos, objetos, también obviamente a veces espacios públicos, porque es lo que creo lo más profundamente, ¿no? Que si empezamos todos los proyectos con analizar lo que hay, quizás ahí ya estamos en un momento interesante para generar nuevas formas que son... creo que la palabra que más me gusta es... la olvidé. Pues soluciones apropiadas, es esa que me gusta mucho utilizar. Em, Luego es una decisión, ¿no? Yo lo hago a la escala de lo que puedo hacer, ¿no? Siento que sería muy interesante y también como llevar estos pensamientos adentro de las reflexiones que traen en su despacho, ¿no? Como añadir un poquito, y creo que eso podría ser casi definir la práctica, ¿no? De diseñador en general, que sea diseñador arquitectónico, de espacio público, ¿no? Como ir colaborando, ir aportando un poquito más de como de su conocimiento, de sus entendimientos, de sus observaciones, análisis, etcétera. Y ir colaborando en la generación, poder generar proyectos más complejos también. Viste que medio llegaste a la médula, de cierta forma, de lo que es la arquitectura en Guadalajara, ¿no? O sea, analizar lo que hay. Ajá. O sea, y a partir de eso, generar preguntas y soluciones en las dos cosas, pero no hay que dejar atrás esa parte de preguntar, hasta más que analizar o responder, ¿no? Que siempre Ujú. empieza de esa pregunta. Y sí, las herramientas que están ahí a nuestra disposición. Pues, ¿preguntas? Quizás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, dentro de sus ámbitos, cada quien tiene sus diferentes perfiles, si han visto cómo pues la arquitectura, en específico Tapatía, está considerando la situación climática actual, si hay maneras en las que se está transformando la manera de pues diseñar, construir objetos, edificios, espacios, porque pues estamos en una crisis y me interesa saber si eso ya ha permeado en esos ámbitos. ¿Puedo empezar? Sí. A rato pregunté a Laura qué sería su proyecto soñado, ¿no? Favorito. Y la verdad es que cuando te escuchaba también estaba pensando, pero ¿qué sería el mío, no? Y creo que en Guadalajara me fascinaría generar como una investigación sobre la idea de la sombra y cómo generamos sombra en la ciudad hoy, ¿no? Em, y realmente como aplicar eso a, no sé, como fenómenos arquitectónicos, espacios públicos, esquemas de plantaciones de vegetaciones, ¿no? Y empezar a decir, bueno, quizás si plantamos más árboles, sí podemos reducir la temperatura de 1 grado en una calle y de 2 grados adentro de las casas que están en esta calle, ¿no? Eso me interesaría mucho, pero pues no tengo aplicaciones ahora, ¿no? Solo estaba pensando también la idea de techar, ¿no? De, pues sí, creo que, ¿por qué pensaba en eso? Porque me encanta la idea que Guadalajara sigue siendo una ciudad caminable. Creo que eso nos podría salvar, empujar ahí. Pues yo que crecí en un desierto, en Sonora, era como muy evidente que tenías que
adaptar la forma en la que construyes al clima, ¿no? Y que lo que no estaba construido teniendo eso en mente, pues como que se concebía como muy inapropiado y además muy incómodo de utilizarse, ¿no? Em, Algo que quizá yo sí vería como una posibilidad de cambio, ahora que preguntaste también qué lecciones de la escuela tapatía podríamos empezar a dejar atrás. Hay una que creo que tendría que ver también con este tema, que pienso que sí es lindísimo como la búsqueda de estos espacios internos y privados en las casas, pero también qué pasa cuando hacia la calle solamente tenemos una continuidad de muros y portones, ¿no? Creo que eso ocasiona que pues los vecinos, los individuos estén muy desvinculados de lo que esté pasando al exterior, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia de niñez, que crecí pues en una zona como muy calurosa y con muy pocos recursos de agua, era muy natural que todas las casas se abrieran hacia la calle, ¿no? Y entonces toda la actividad pasaba en la calle. Todos los niños aprendían a andar en bici en las banquetas que eran amplias, se jugaba fútbol en las calles, etcétera. Y era muy natural que si tú tenías una casa ahí, claro que ibas a sembrar un árbol o varios árboles frente a tu casa y claro que ibas a cuidarlos, aunque quizá eso le perteneciera o que fuera quizá tarea de, de lo público, ¿no? En lugar de lo privado. Y claro que lo ibas a hacer porque es que lo necesitas, ¿no? Y cuando salgas a jugar o cuando salgas a platicar con la vecina vas a querer un espacio con sombra, ¿no? Yo pienso que aquí un poco como este desentendimiento de los espacios vegetados y la cantidad que de árboles que se tiran para construir nuevas construcciones, me parece que tiene que ver con también un sentido de distanciamiento y falta de como comunidad o tejido social, ¿no? Justo ayer platicábamos de, por ejemplo, el Parque Rojo, ¿no? De por qué este que es un espacio público, que es un parque que lo acaban de restaurar, ¿no? O sea, tiene todos los elementos para que funcione correctamente, tiene lugares para niños, tiene mobiliario, tiene sombra, pero ¿por qué no funciona, no? Y realmente creo que el tema de que esté rodeado de locales comerciales, en lugar de tener un mix apropiado entre vivienda y locales, hace que también sea un espacio abandonado, ¿no? Y creo que eso se repite en muchas de las calles. Algo que yo pensaría quizá como una propuesta a incentivar, un poco volviendo también al tema climático, sería el, el hecho de seguir fomentando de trabajar con materiales regionales, ¿no? O sea, el impacto que tiene el importar materiales de otro país es grandísimo y entendiendo, como decía Fabián, qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que tenemos a la mano. O sea, no solamente podría ayudar en temas ecológicos y económicos, sino también en tratar de definir un sentido de contemporaneidad con lo que estamos construyendo que haga sentido también con nuestra propia cultura, ¿no? Que nos dote de un sentido de identidad. Para intentar responder rápido, no, siento que hay mucho discurso, em, pero también difícilmente despachos pequeños de arquitectos van a poder incidir de esa forma masiva que necesitamos. Yo no puedo hablar directamente de la experiencia en Guadalajara porque yo no vivo acá, pero sí, o sea, algo que noté el otro día pasando por Zapopan. em, Estoy en favor de cualquier proyecto de transporte público en base, o sea, period. No siempre está bueno construir transporte público, pero pasando por Zapopan y viendo la escala de esas estaciones de metro monolíticos, cuando ya sabemos que construir un BRT, como hicieron en Bogotá, sirve para lo mismo, quita espacio a los coches, siempre bueno, y pues es mucho menos caro. Entonces, mientras la política pública sigue girando hacia megaproyectos y la visibilidad y ser la cosa más flashy posible para vender la democracia, efectivamente, y no estoy hablando de las elecciones que acaban de pasar, pero, eh, pero siento que pues sin una política pública seria, eh, pues todo el discurso que tenemos no va a servir por mucho. Eso dicho, tenemos que seguir hablando de esos temas y pues
aunque sea cada quien trabajando en la forma que pueda, yo que no produzco absolutamente nada, o sea, puedo sentar aquí y hablar. Pero sí, sí, eso es como un arquitecto haciendo una casa intentando minimizar el uso de concreto. Bien, pero no es lo suficiente. Saludos, un placer escucharlos platicar. Y más que una pregunta, es un comentario, compartir información. Eh, También yo creo que sería una utopía maravillosa resolver el asunto de la barranca y solamente quería compartir que sería interesante aprovechar un ejercicio muy importante que se hizo en 2014 de un proyecto de renovación y de tratamiento integral de la barranca que se llamaba Voltea la Barranca. Siento que es uno de los ejemplos de maravillosas ideas que nunca conocieron la luz y que como parte de ser eficientes con el recurso económico e intelectual que ya fue implementado en ese proyecto, valdría la pena escarbarle un poquito a los archivos y ver lo que se proponía hace un par de administraciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, al igual que ustedes, yo no soy tapatío. Recientemente, bueno, hace como un año llegué y me estoy enamorando de la ciudad. También empecé a investigar acerca bueno, de la Escuela Tapatía de Arquitectura y me di cuenta que muchas veces, muchas obras se han perdido por, ya sea gas en tiendas o edificios o cuestiones así. En una verticalización tan voraz como la tiene ahora Guadalajara, bueno, quería preguntarles qué solución proponen. Bueno, así como hay cosas malas, creo que hay cosas buenas como movimientos como el de Momo GDL o eh, Cívico, que recientemente también se abrió de vivienda colectiva, como estos movimientos en contra. ¿Qué soluciones plantean, por ejemplo, en ciudades muy densificadas como en Estados Unidos, Michael, de Chicago, Nueva York, donde se genera una apropiación de los edificios grandes o, pues no sé, eso es un poco. Pues honestamente yo no he vivido en los Estados Unidos en como 13 años, entonces no sé mucho. Yo siento que quizás tiene más sentido intentar ver más hacia otras ciudades en la región, en Latinoamérica. No por un tema como pues para evitar influencias extranjeras ni nada, pero solamente porque son contextos económicos, políticos, sociales, culturales más semejantes y que siempre tienen sentido ver más hacia nosotros, no sé qué quiere decir nosotros, pero bueno. Entonces, por ejemplo, justo hace 2 días estamos hablando con María Elvira Madriñán, la viuda de Rogelio Salmona, para una pues, exposición que abrió en Fora, lo cual está muy bonita. Y estamos hablando de las Torres del Parque, que es un gran conjunto multifamiliar construido en 1970, completado en 1970, y viendo eso como una inspiración de cómo construir hacia arriba sin perder ciudad. Y la solución ahí era generar piazzas en los bases de las torres, en vez de torres en un parque, estilo Corbusier, son torres en una plaza. Y absolutamente no dejar a los desarrolladores poner rejas, lo cual quizás era más fácil en 1970 que en 2024. Pero esa es una solución entre muchas, ¿no? Yo no soy arquitecto, entonces yo solo puedo decir lo que he visto, ciudades que sí parece que funcionan mejor que otras. Otra sería que la verticalización no es la solución a la densidad. Las ciudades más densas del mundo no son verticales. Yo creo que son Barcelona y París, que tienen como de la densidad humana más, o sea, en sus centros históricos, y es porque tienen muy buen espacio público, entonces la gente puede vivir con menos espacio privado. Entonces, parte de la solución a la densidad es generar parques y generar espacios donde la gente puede convivir y generar una cultura de convivencia que cruce las fronteras de clase, que no evita esos discursos, pero que nos lleva a compartir espacio. Y con eso podemos quizás aprender poco a poco a vivir con un poco menos privado y compartir más de nuestras vidas entre nosotros. No sé si eso es una respuesta a tu pregunta, perdón.
Gracias, buenas tardes. Muy padre la charla. Yo quisiera tocar un tema, pues, que a lo mejor puede sonar un poquito hiriente, un poquito polémico, pero bueno, no importa. Creo que Michael dijo algo muy, muy cierto en Sao Paulo, ¿no? Dando el ejemplo de que las ciudades cada vez avanzan en sus problemáticas a pasos agigantados y generalmente los procesos de composición arquitectónica entre los arquitectos emergentes sigue siendo la misma que tenían heredada de sus profesores. O de alguna manera hay, como en el caso de Guadalajara, como mucha seguridad de esta tradición arquitectónica como muy respetable, y entonces pareciera que es mucho más fácil seguir haciendo las cosas de un modo que tratar de tomar riesgos hacia otro nivel, ¿no? Es decir, los procesos del el proyecto arquitectónico, cómo se genera, bueno, pues un cliente le habla a un arquitecto, ese arquitecto probablemente contrate a un interiorista, el interiorista le pida unos muebles a Fabián Capello, me explico, pero no hay un involucramiento integral entre la parte, digamos, compositiva y lo que mencionaba Laura, ¿no? Esta parte de tejer ciudad, por ejemplo, en las plantas bajas, etcétera, etcétera. Se pierde mucho esta seguridad que tenemos los arquitectos por no arriesgarnos o no arriesgar al cliente o por miedo de perder hasta la chamba, de no arriesgar nuevos procesos de composición arquitectónica. Y pareciera entonces que Guadalajara, que es una ciudad creativa, donde ha habido gente muy importante, etc., no los tengo que mencionar, nos dan por ende que cualquier proyecto va a ser bueno, ¿no? Pero estamos viendo una ciudad que tiene pues no sé, unas complejidades impresionantes donde ya la arquitectura no alcanza a liberar eso, ¿no? Y todo eso pues queda a veces, afortunadamente, en caso de estudiantes de arquitectura que a lo mejor están en puestos gubernamentales y entonces pues desde ahí están haciendo alguna labor, ¿no? Pero la parte arquitectónica que en algún momento en Guadalajara fue congruente con el momento histórico, el lugar geográfico, yo siento que ahorita, como tú dices, va retrasada 20, 30 años porque seguimos teniendo el mismo proceso de temática de negociar de alguna manera la arquitectura. Sí, solo rápidamente, para clarificar, yo no quería decir que la arquitectura en Guadalajara está atrás, ¿no? O sea, que está como 30 años atrás. Más bien, como tú dices, sí hay como problemas reales entre como pues hasta qué punto puede incidir un despacho cuando el cliente no acepta ciertas realidades y ciertas necesidades. Y esos son como problemas muy, muy, muy complejas. Para mí, como la innovación y el riesgo no son fines que debemos de buscar. A veces son valiosos, pero como simplemente decir que algo es innovador, para mí eso nunca es un cumplido. O sea, casi siempre es una forma de decir, pues, qué interesante, o ir a una obra de teatro y decir, ay, la iluminación estuvo muy bonita, ¿no? Que pues, ¿qué más hay, no? Entonces yo creo que sí son como temas en políticas, fundamentalmente, ¿no? O sea, cómo arriesgamos, no es pedir que un arquitecto, un despacho se arriesga a ellos mismos, ¿cómo arriesgamos juntos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para construir esa posibilidad? Y también cómo podemos cambiar el proceso de diseño y dejar de entenderlo como esta serie de eventos lineales en los que llegó un cliente, se acercó contigo porque quería hacer un proyecto, te contrató y entonces lo diseñaste, luego el constructor, luego el interiorista, etcétera, ¿no? Creo que si empezamos desde el inicio a ajustar un poco y a fomentar más como la autogestión de los proyectos, es que ahí es donde sí se podría cambiar, porque ya no llegarías, o sea, el proyecto no iniciaría o no llegaría a manos de los arquitectos una vez que el cliente ya consiguió el terreno, el gobierno ya le dio el uso de suelo, ya le permitió cierta densidad, ya tiene una idea muy clara en su cabeza y una corrida financiera de qué es lo que se va a hacer ahí. Digo, estoy pensando en un edificio, pero incluso en una casa también, ¿no? O sea, quizás si empezamos a involucrarnos previo, o sea, desde el inicio, es cuando creo que podemos gestionar o concebir proyectos de una forma distinta, ¿no? Y quizá también poner como más presión en la forma en la que se hacen las reglas, ¿no? A mí algo que, por ejemplo, me impacta muchísimo, volviendo al tema de la densificación,
es como no hay ningún instrumento financiero que te pueda dar un crédito si compras una propiedad que esté construida con muros de adobe, ¿no? O sea, ¿cómo esperan que rehabilitemos el centro si no tienes ese tipo de instrumentos financieros? O sea, ¿por qué sí te pueden dar un crédito para construir una casa de cero, pero no te pueden dar un crédito para restaurar una vivienda y reutilizar un espacio que ya es digno, ya es hermoso, ya funciona, ya está bien ubicado? Entonces creo que quizá, y esto yo sí lo noto mucho, tanto en alumnos que he tenido como en otros de mis amigos, que sí hay un interés de ya no solamente trabajar dentro de la esfera del diseño y la arquitectura, sino empezar a involucrarnos un poquito más en la gestión, en la política, en el trabajo público. Y eso me parece muy admirable, ¿no? Muy aplaudible. ¿Hay regidores aquí en la audiencia? No. No quería ser rudo, ¿no? Pero la verdad es que estamos aquí nosotros hablando con muchas ideas. Yo no entiendo como una torre nueva que se construye en el centro. En 2024, no hablo de 2019, ¿sabes? No, en 2024 con banquetas de 80 centímetros, ¿no? ¿Quién nos podría ayudar a hacer solo las cosas de manera un poco más racional y hacia, pues, la gente que vive y, no sé, yo no están, de toda manera, no. Justo eso iba a decir yo, que estaba escuchando a Michael decir que cuando el cliente no quiere, no hay mucho que un despacho de arquitectura pueda hacer. Y justo estaba pensando en las políticas de Nueva York de los edificios de vivienda que tienen, o sea, son súper estrictas, ¿no? O sea, todos los edificios de vivienda que son verticales tienen que tener una plaza pública en la parte de abajo y los requisitos de las plazas públicas son súper exactos, tienen que tener un cierto número de asientos viéndose cara a cara, un cierto número de asientos en círculo, un cierto número de asientos en línea, para que las personas que trabajan en lugares cerca puedan comer en las plazas de los edificios de vivienda vertical. Tienen que tener un porcentaje de sombra, un porcentaje de plantas, un porcentaje de acceso al agua, etcétera, etcétera. Y por eso es que Nueva York tiene esta cantidad de espacios públicos que funcionan, digo, además de los parques, los pequeños espacios públicos debajo de cada una de las torres de vivienda. Entonces, en realidad en Guadalajara, por más que tenemos esta escuela de arquitectura bellísima, principalmente en materialidad y en espacialidad, creo que lo que falta es justo meternos lo más posible a la política pública, ya que estas cosas sean obligatorias cada vez más, ¿no? Porque en realidad la verticalidad es algo positivo si lo vemos como por el lado de la densificación y si lo vemos por el lado de que la ciudad no se hace sprawl como Los Ángeles, pero el asunto es luchar quizá más aún que por la calidad espacial en un inicio, luchar por las políticas públicas que nos pueden garantizar que los desarrolladores tengan que cumplir cosas como una plaza pública, un cierto número de espacio verde, etcétera, etcétera, para que puedan regresarles a la ciudad. ¿Cómo, Laura, tú que estás más involucrada acá, cómo crees tú que nosotros como arquitectos, que vamos a decir tenemos estas ideas en la dirección correcta y que también tenemos inspiración no solo de Guadalajara, sino de otras partes del mundo donde ya vemos qué funciona y qué no funciona, vemos Los Ángeles y vemos Nueva York y sabemos qué funciona y qué no funciona, cómo podemos llegar a las personas correctas para que estas políticas se instituyan? Pues yo pienso que sería muy importante empezar a conformar nuestros estudios de arquitectura, no solamente con arquitectos, ¿no? Como empezar a trabajar en equipos más interdisciplinarios, donde no estemos enfrascados en una misma burbuja, poniendo atención o atendiendo solamente a, como dices, temas formales. Creo que ese como podría ser un primer paso de generar un poquito más conciencia en el proceso de diseño. Y también esto de ser muy consciente cuando levantas un muro que estás separando, ¿no? O sea, creo que es algo que se da con mucha naturalidad el tratar de separar mucho el espacio privado de lo público y que quizás sí está en nosotros el cuestionarlo, concientizarlo, dialogarlo con alguien más y pues generar también como esta capacidad de persuasión con argumentos. Porque al final de cuentas sí que estamos súper involucrados, ¿no? O sea, somos un agente dentro
pues de esta masa de construcción que pienso que sí deberíamos tener más como conciencia o presencia un poquito más radical, un poquito más, ¿cómo lo digo? O sea, con principios mucho más claros e irrefutables, ¿no? Y creo que si no, que si esto no solamente es un esfuerzo individual, sino que se convierte en un esfuerzo colectivo, es decir, si varios estudios lo están haciendo, creo que tendríamos como mucha más posibilidad de construir de una forma más adecuada y más integrada al contexto social, político, económico, natural. Solo rápido, o sea, y por mientras, o sea, un ejemplo, y o sea, Fabián tiene un proyecto que a mí me parece muy bonito. ¿Cómo lo estás llamando? O sea, de los parquecitos en el estacionamiento. Los parklets, que es como pues una acción casi guerrilla, ¿no? O sea, de que pues se acerca con un negocio que tiene un lugar para estacionamiento enfrente, se pone como pues banquitas, tumbos con árbol, ¿no? Es una intervención bastante fácil, bastante sencillo, digamos. O sea, ¿cuánto tarda? Bueno, tú hablas de eso. Bueno, es una mini acción, ¿no? Pero hay un reglamento en Guadalajara que puedes pedir el estacionamiento enfrente de la propiedad que ocupas. Puedes rentar, squatear o ser propietario. Y la puedes transformar en un espacio público. Es decir, puede ser que haya macetas, bancas y portabici. Esos son los únicos tres elementos. No puedes lucrar de este espacio y no puedes limitar el acceso tampoco. Adentro de estas reglas bastante sencillas, puedes pedir un permiso para poner, por ejemplo, tombos con bancas, etcétera, para tener macetas así. Y hemos hecho un par. Es bien interesante. Este proyecto yo lo he empezado hace años porque diseñé una feria de arte que pasó en Guadalajara, en la zona industrial, que se llama Material. Y eran tiempos de pandemia. Entonces, para generar espacios públicos abiertos, que nos aparecía la mejor opción a este momento, y que sea amplio también, pedimos prestado 1 o 2 carriles de la calle donde se hizo la feria de arte. Pero el flujo de tráfico iba a seguir. Es una calle poco traficada durante el fin de semana, siendo en la zona industrial, pero iba a seguir el flujo aún. Entonces a mí me interesaba mucho encontrar una manera, generar un señal primero visual muy fuerte para las personas que manejan y también generar un sentimiento de seguridad a estar en el centro de la calle, ¿no? Para las personas que iban a visitar este espacio. Y la idea del tambo, perdón, me apareció como bastante útil. Es un objeto que cuesta 200 pesos de segunda, de buena calidad. Aquí en Guadalajara es especialmente barato el tambo, la verdad. Um, y pues lleno de tierra con plantas, se vuelve 300, 400 kilos. Entonces aguanta a lo menos un poco un coche y también realmente es un señal visual muy fuerte, un tombo en frente de... Y eso, entonces lo empezamos así y luego lo hice en mi estudio, enfrente de mi estudio, utilicé unos que recuperé de la Feria de Arte para ponerlos. Fue bien complicado, la verdad, en una calle, en un barrio, tuve, no sé, como 6 meses de problemas porque yo no me interesaba poco pedir permiso para quitar un coche, ¿no? Y entiendo que está bien hacerlo, pero a mí no me llamaba tanto la atención. Pero un vecino principalmente se quejó y se quejó y hay maneras, la verdad, de quejarse. Por ejemplo, se puede simplemente mandar un mensaje en Facebook o un post en Facebook adentro de diferentes Facebook de organizaciones gubernamentales como Movilidad, como otros que vienen directamente a tocar a tu puerta, ¿no? O directamente dentro de 1 o 2 semanas. Y eventualmente pedí el permiso, lo obtení y desde este momento lo estoy proponiendo a gente gratuitamente, como si quieren, si necesitan ayuda, los puedo ayudar, sí, claro. Y yo no gano dinero ahí, realmente les pongo en contacto con mi herrero, el herrero ya sabe cómo hacer las piezas y se hace. A través, sí. Hay un trámite sencillo que pedir, que me parece una de las cositas interesantes, ¿no? Y creo que más bien el problema es que el trámite está, pero tú no sabías, por ejemplo, cuando te interesa muchísimo eso, ¿no? Y no sé, pues
anoté algo, no es maldad, es falta de educación. Creo que tenemos todos que participar también a este esfuerzo de entender qué podemos hacer, a dónde, y qué nos conviene más como grupo, ¿no? Organizado, y intentar educar también adentro de... Eso es un ejemplo mini, ¿no? Lo de los parques, pero creo que tú mencionaste otros temas que como arquitectos, como diseñadores, tenemos que pues seguir peleándonos ahí. Pues ya, imagino que ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que asistieron a la charla. También muchísimas gracias a los ponentes. Rápidamente, solo recordarles que a las 3:30 hay otro conversatorio, otra exposición sobre Mextrópoli que va a estar bastante interesante y los invitamos a que se queden aquí. También por participar, la ESARC le va a dar un departamento, ¿era? A cada asistente de vivir. No, ya no hay departamentos, pero sí hay cervezas. Va a haber cervezas en la parte de atrás para los que quieran para el calor. Y bueno, de nuevo, Fabián, Michael, Laura, muchísimas gracias.